nombre es Ángel Hernández Vera y les voy a presentar lo que es la fonética y la fonología. La fonética es la disciplina que estudia los sonidos del lenguaje en su realización concreta, independientemente de su función lingüística. La fonología es el sistema de reglas que gobiernan la estructura, distribución, secuencialidad de los sonidos del habla y la configuración de la sílaba. La fonética, fonología, estudia la función y el contenido de los sonidos. Es una disciplina lingüística que estudia cómo se producen y cómo se perciben los sonidos del habla. Fonética y fonología. La fonética precede la fonología, recogiendo la información sobre la capacidad humana de emitir y percibir sonidos que puedan ser utilizados como el soporte de las relaciones diferenciales que necesita el significante lingüístico. Fonología funcionalista. Toma principalmente la función como eje central orientativo de su tarea. Lo primero que se plantea es que función ha de cumplir la lengua. Se toma la comunicación como función primaria. Unidades fonológicas. Sílaba. Es el esquema elemental en torno al cual se constituye todo argumento de fonemas. En esta definición se pone de manifiesto que la sílaba no es una unidad de la misma clase que el fonema o el rango, pues estos entran en relaciones paradigmáticas, mientras que la sílaba tiene su ser en la cadena. Fonema. Estas diferencias son llamadas rasgos y si cumplen la función de oposición, entonces se llamarán rasgos distintivos o pertinentes. Es cada uno de los segmentos mínimos y sucesivos que separamos de la cadena al ampliar la comunicación. El fonema es una unidad segmentable y por ende sucesiva. Es el conjunto de diferencias materiales últimas que cumplen una función de oposición. Definen fonema como el sonido del habla que puede marcar una diferencia de significado. Fonemas y anófonos. La asignación de los alófonos a un fonema en general se rige por dos criterios: la similitud fonética, la distribución complementaria. El primero es el criterio más claro y manejable. Las variables dependientes del contexto tienen forzosamente una distribución complementaria. Rasgos. Son esas diferencias últimas materiales que entran en la composición de cualquier sonido y fonema. Neutralizables y constantes. Fenómenos de neutralización. Resulta que en la mayor parte de los sistemas fonológicos encontramos series de oposiciones que en algún contexto dejan de oponerse. El lugar donde se suspende la oposición es denominado posición neutralización. Archifonema es el conjunto de particularidades distintivas que son comunes a dos fonemas. De esto se deduce que solamente puedan ser neutralizables las oposiciones bilaterales. Subsistema vocálico español. La oposición de las 5 vocales demuestran que solo existen 5 fonemas vocálicos en el español. Vamos a considerar que no tienen alófonos destacados por la abertura, que son A, E, I, O, U. Tabla de clasificación de las vocales en el español. Subsistema consonántico español. El subsistema
patológico se subdivide a su vez en dos grandes bloques, obstruyentes y sonantes. Cada uno posee su propia organización en rasgos y en estructuras. Debemos eliminar de las sonantes las celdas o casillas que no funcionan así. Hay que eliminar las columnas de las velares. Subsistema consonántico español. Obstruyentes, suaves, tensas, laxas, ruidosas, sonantes, nasales, laterales, vibrantes, tensas y laxa. Fonética, la producción y la descripción de los sonidos del habla. La lingüística clasifica los sonidos de cualquier idioma en función de sus semejanzas y diferencias en cuanto a la pronunciación. La comprensión de las razones fonéticas de la existencia de estas semejanzas y diferencias es fundamental para entender los patrones del habla de los niños pequeños. La división entre vocales y consonantes. Por ejemplo, los sonidos P, B y M tienen la propiedad de que se producen con labios cerrados, por lo que se clasifican como consonantes bilabiales. Características descriptivas. Clasificación de los sonidos en función de cómo se producen. Los sonidos del habla se crean cuando pasa el aire por el tracto vocal. Esto cambia cuando los labios, la lengua y la mandíbula adoptan otra forma. Las ondas que oímos surgen ya sea por fricción de la turbulencia del flujo del aire o la vibración de los pliegues vocales. Características descriptivas. Clasificación de los sonidos en función de cómo se producen. Sonoro, cuando la fuente del sonido proviene parcial o totalmente de los pliegues vocales. La turbulencia, fricción del flujo del aire. SF. En abstracto vocal se produce una apertura estrecha acercando los articuladores inferiores, labio, dientes inferior y lengua, a los superiores, dientes, labio superior y paladar. Aquí podemos ver el tracto vocal, que se conforma por el tracto nasal, los orificios, los dientes, los labios, la lengua, las cuerdas vocales, las tráqueas, paladar, alvéolos, velo del paladar y el epiglotis. Principales clases de sonidos. Vocálicos. Se obtienen variando las posiciones de los articulares, cuando se abre la mandíbula donde se pone la mayor parte de la lengua, anterior o posterior, y si los labios están fruncidos, relajados o estirados en posición de sonrisa. Consonativos. Se realizan en un tracto vocal más contraído y se clasifica en función de tres características de su producción: el lugar de articulación, el modo de articulación, la sonoridad. El punto de articulación es el lugar donde se hace la obstrucción de la cavidad bucal para producir un sonido determinado. El punto de articulación toma en cuenta dos factores: qué órganos articulatorios obstruyen el paso del aire, donde se obstruye el paso del aire. De acuerdo con el punto de articulación y con los órganos que intervienen en la articulación, podemos clasificar las consonantes en las categorías siguientes. Bilabiales. Estas consonantes se producen acercando o cerrando los labios. P, P, M, B. Labiodentales. Se producen acercando el labio inferior a los incisivos superiores. F, B. Interdentales. Se producen cuando la punta de la lengua
los dientes incisivos o dentales se producen al colocar el ápice de la lengua contra la pared inferior de los incisivos superiores D. Alveolares. Se produce al acercarse la punta de la lengua a los alveolares S, Z, N, L, R. Palatales. Se produce al levantar el sordo de la lengua contra el paladar Y, C, Ñ, Z, Ñ. Velares. Se articulan cuando el dorso de la lengua toca o se acerca al velo del paladar K, G, H, Y, N. Glotales. Solamente hay un sonido glotal en el español que se produce dejando el espacio entre las cuerdas vocales abierto. H. Aquí se puede observar la tabla de los fonemas de articulación. La forma del tracto vocal. El lugar de articulación. En el punto en el que los OFA superiores e inferiores se tocan o se aproximan más entre sí. Labio dental. Ponen el labio inferior ligeramente contra los dientes superiores. Deja un ligero espacio entre el labio y los dientes para que salga el aire. F. Interdental. La lengua toca ligeramente los dientes superiores, proyectándose ligeramente por fuera. Alveolar. Sonidos que se hacen tocando el arco alveolar con la lengua. Se trata del punto situado detrás de los dientes superiores donde la punta de la lengua hace contacto al producir los fonemas. Palatal. Hace referencia a los sonidos articulados con la lengua cerca o en contacto con el cielo de la boca y o la pendiente que sale del arco alveolar. Velar. Refiere a los sonidos que se producen cuando la parte trasera de la lengua toca el velo del paladar. Glotal. Los sonidos producidos en la zona de la glotis denota el lugar de articulación habitual de la fricativa. Recepción del habla en bebés. Una de las técnicas más eficaces para estudiar las habilidades de los bebés en los primeros meses tras el nacimiento de la succión de amplitud elevada. Con esta técnica, investigadores han sido capaces de demostrar que, incluso en los primeros meses de la vida, los bebés pueden discriminar diferencias muy finas entre los sonidos del habla. Eimas, Ezequiel Dance Hutchins y Vigorito, 1971, demostraron que los bebés con tan solo un mes podían percibir la diferencia entre B y P. Los bebés menores de 3 meses también pueden detectar diferencias en cuanto al lugar y el modo de articulación de las consonantes y en patrones de entonación que Producción. El periodo prelingüístico. Independientemente de la comunidad lingüística en el que crezcan los niños, todos los bebés atraviesan la misma fase de desarrollo vocal. Los tipos de vocalización se suelen solapar entre una frase y la siguiente, donde una nueva fase es marcada por la aparición de conductas vocales que no se observan en el periodo anterior. Incluso algunas conductas antiguas no se desaparecen hasta que transcurran semanas o meses después de haber iniciado una nueva frase.
Fase 1. Vocalizaciones reflejadas, desde el nacimiento hasta los 2 meses, caracterizada por vocalizaciones reflejas, lloran y alborotarse, y sonidos vegetativos, toser, eructar, estornudar. Las vocalizaciones están determinadas por el tamaño de la cavidad oral y la posición de la laringe, que limitan el rango de sonidos que se pueden producir. Fase 2. Arrullos y risas, de 2 a 4 meses. Realizan vocalizaciones de placer, arrullos. Se hacen en la parte trasera de la boca con consonantes velares y oclusivas posteriores. Son menos frecuentes en el llanto. Aparecen las sonrisas y una risa sostenida. Fase 3. Juego de vocales, de 4 a 6 meses. Parece que los bebés ponen a prueba su aparato vocal y determinan el rango de cualidades que pueden producir. Aparecen sonidos muy fuertes y muy suaves, gritos, susurros y sonidos muy agudos o muy graves, chillidos y gruñidos. Algunos producen largas series de gorgojos, trinos bilabiales y vocales sostenidas. En ocasiones producen sílabas de consonante y vocal. Fase 4. Balbuceo canónico, 6 meses en adelante. Aparece secuencia de C-V parecidos a los de los adultos. Los bebés suenan como si realmente estuvieran produciendo palabras, como mamá, papá. Las experiencias con las múltiples sílabas se clasifican como balbuceos reduplicados, balbuceos variados, serie de sílabas idénticas, serie de sílabas con C-V alteradas. Estas predominan inicialmente en los balbuceos reduplicados. A los 12 meses surgen varias como tipo más frecuente. Es importante que el bebé oiga su propia vocalización y las de quienes lo rodean. Durante este periodo la variedad de consonantes de la vocalización de los bebés sordos se producen con la edad. Fase 5. Fase de la jerga, de los 10 meses en adelante. La última fase de balbuceos se suele enmarcarse con el periodo del habla con significado, caracterizado por una serie de sonidos y sílabas expresadas con una rica variedad de entonación y acentuación. Sonido del balbuceo. Durante el primer año la vida surge como un cambio radical. En los primeros 6 meses predomina la articulación de los vocales. En el balbuceo canónico se producen cambios marcados hacia las consonantes anteriores, M, B y D. Entre los 6 y 12 meses el repertorio de los sonidos aumenta y cierto sentido es similar al de los distintos idiomas. La relación entre el balbuceo y el habla. Balbuceo tiene un rango de sonidos limitado que se ve sometido paulatinamente al control vocabulario. La mayor parte de los sonidos y secuencias de los sonidos del primer habla se desarrolla directamente a partir de estos sonidos del balbuceo. El primer habla suele coexistir con el balbuceo durante al menos varios meses y algunos producen expresiones que se encuentran entre el balbuceo y el habla. Las relaciones entre el balbuceo y el habla. Estudios de longitudinales de las vocalizaciones prelingüísticas han demostrado que los patrones fonológicos de los niños en el primer habla con el significado están vinculados directamente con los patrones que utilizan el balbuceo, lo que Bingham en 1996 denomina esquema vocales motores. Un factor que ha emergido como un predictor del desarrollo temprano del lenguaje es la calidad y la complejidad del balbuceo canónico. Los niños que se encuentran en las últimas fases del periodo prelingüístico suelen mostrar efectos generales del idioma que se habla en su entorno.
niño que utiliza esta forma demuestra muy importante el nivel de control vocabulario de sus vocalizaciones, necesario para decir palabras que poseen los modelos adultos. Un niño que utiliza una o dos palabras inventadas ha superado la fase de la jerga. Comprende que determinadas secuencias de sonidos tienen significados concretos. No se da cuenta que tiene que descubrir cuáles son las palabras que ya existen en vez de investigarlas. El inicio del desarrollo fonológico, protopalabras. Algunos niños producen un sonido que se parece a una palabra adulta y que es producida en el momento correcto para utilizar dichas palabras. Saludos, despedidas, expresiones sociales, no está. En ocasiones los niños utilizan repetidas veces una forma en que no se parece a ninguna palabra adulta. Protopalabras. Enfoques cognitivos de la adquisición de la fonología. Varias teorías de la adquisición de la fonología predicen que el desarrollo mejora continuamente, pero en algunos casos existe regresión de la adquisición de la fonología, como en otras áreas del desarrollo cognitivo y del lenguaje. Pérdida temporal de algunos de los aspectos correctos de las formas antiguas de decir las cosas. Otros tipos de regresión representan una aparente pérdida de la capacidad de decir un sonido de las palabras nueva, juntándola con la conversación de la pronunciación correcta de las palabras aprendidas anteriormente. Muchos niños adquieren una palabra o dos cuya pronunciación es mucho más cercana al modelo adulto que la de sus otras palabras. La teoría cognitiva de resolución de problemas en la que se ocupa de datos sobre la regresión, como hablar, soluciones temporales, evitación de sonidos o secuencias de sonidos difíciles, explotación de los sonidos favoritos y la situación sistemática, reordenamiento menos sistemático. En las estrategias general de un niño podemos encontrar componentes característicos de la resolución de problemas, intentos de articulación mediante el método de desarrollo y error, utilización de soluciones existentes para abordar nuevos problemas, sobregeneración, ampliación provisional de estas conductas o situaciones en las que no ofrecen una solución correcta, sobregeneración. Las teorías cognitivas afirman que todo lo que hace el niño en términos fonológicos es el resultado de una estrategia de resolución de problemas restringidas por las materias primarias de la fonología, dadas biológicamente. El cerebro y los sistemas motores y percepción incluyen sus patrones de maduración postnatal. S. El orden exacto de adquisición de los fonemas varía en función de cada niño y las edades de adquisición reales varían aún más. Maduración de los sonidos del idioma español. Aprendiendo a pronunciar. Hay tres formas principales de describir parte del orden de subyace a las variables. Reglas de escritura para relacionar los sonidos de los adultos con los sonidos que produce realmente el niño. Describir las limitaciones del niño en términos de restricción y describir las formas preferidas que el mismo niño produce en términos de patrones fonológicos. Reglas de escritura y expresión de las restricciones. Podemos escribir enunciados abreviados y explícitos de las pautas regulares de correspondencia entre los patrones de sonidos del adulto y del niño. Cuando estos se producen, estos anuncios se conoce como reglas de fonología infantil. Reglas útiles para interpretar expresiones infantiles en las que se solapan varios patrones distintos de correspondencia.
Origen de las reglas. El descubrimiento de las reglas. Muchos niños tienen forma de habilidades de sustituir los sonidos de las palabras adultas. Y si existen una regla, se puede inventar una regla para describirlas. Si un niño alcanza una producción precisa de los sonidos adultos, también esto se debe contar como una regularidad del niño, por lo que en este caso se pueden describir reglas. Origen de las reglas. El descubrimiento de las reglas. Los errores que se dan en el primer conjunto de palabras de un niño no suelen ser suficientemente regulares como para escribir reglas sobre los mismos. Las primeras palabras suelen incluir unos pocos modismos fonológicos y también unas pocas formas imprecisas y variables. Los niños suelen necesitar cierto tiempo para desarrollar formas regulares, precisas o imprecisas, de tratar los sonidos adultos. Las reglas se descubren mediante ensayo y error, lugar de aparecer de forma automática cuando el niño empieza a hablar. Formas canónicas y plantillas de palabras. El individuo que está aprendiendo a hablar parece aprender a decir determinadas secuencias de sonidos que abarca una palabra entera y después aplica una estrategia parecida ante otras palabras adultas que percibe como similares a sus primeros hallazgos. Análisis instrumentales del habla infantil. Han demostrado que es necesario mostrar cautela a transcribir el habla de un niño, basándose en lo que percibimos los adultos. Estrategias para aprender a pronunciar. La estrategia generalmente que adoptan los niños para abordar el problema de la pronunciación de palabras se hace patente a otro tiempo de diferencia individual. Algunos niños pueden ser muy conservadores. No parece utilizar una palabra por lo menos hasta que puedan producir los sonidos iniciales con relativa precisión. Estrategias para aprender a pronunciar. Algunos niños intentan producir las palabras de una en una, y estas palabras suelen tener una pronunciación clara y consistente. Cambios a lo largo del tiempo. La importancia creciente de las reglas de la fonología del niño. La adquisición de la fonología por parte del niño comienza con intentos de ensayo y error con la palabra aislada, especialmente las que corresponden con sus patrones del balbuceo favorito. Algunos pueden ser producidas por bastante precisión, destacarán como modismos fonológicos progresivos. Otras pueden aproximarse de forma muy burda y variable. El desarrollo después de los 3 años. Aunque los patrones de pronunciación de los niños no son exactamente como los adultos a los 3 años, las características básicas del sistema fonológico adulto ya están presentes. A los 3 años la mayoría de los niños pueden producir los sonidos de todas las vocales y casi todas las consonantes. Es probable que se produzcan errores en las consonantes incluso a los 4 o 5 años, como las líquidas o fricativas. Desarrollo atípico. Aunque se ha desarrollado normal en otras áreas, algunos niños no adquieren el sistema fonológico de la forma habitual. En la mayoría de los casos, estos niños demuestran un desarrollo atrasado, lo que significa que la adquisición fonológica sigue el curso normal, pero es más lenta de lo esperado. A los 4 años la mayoría de los niños son totalmente inteligibles. Esto no significa que tengan una pronunciación como la de los adultos, sino que los errores que cometen no tienen gran efecto sobre la capacidad que tiene el oyente de comprender lo que dice. Por lo contrario, muchos niños con un desarrollo del habla retrasado
anormal no pueden ser comprendidos cuando tienen 4 o 5 años. El papel de los padres en el desarrollo fonológico. Los padres mejoran la precisión de articulación por encima de su nivel habitual en la conversación para ayudar a sus hijos a aprender a hablar el número durante cierto tiempo. La pronunciación en la conversación. La forma que tiene una persona en pronunciar una palabra depende también del estilo que se utiliza en un determinado momento. Hay una notable diferencia